Voy a empezar a explicar un poco la construcción de los blogs, ¿vale? Y demás, ¿vale? Así que voy a empezar. Bueno, soy Ale de Shark Game, ¿vale? Y ahora en este tutorial voy a explicaros un poco eso, la construcción con elementos de la casa, ¿vale? Cotidianos como latas y demás, y en combinación con otros elementos para hacer una escenografía de calidad, ¿vale? Una cosa en condiciones que poner en el campo de batalla y no quede lo típico cutre, ¿vale? De 4 latas puestas con demás, ¿vale? Os digo que este tutorial de escenografía no va a tirar por lo típico de no, tú pones 4 latas y demás. O sea, lo que yo voy a hacer simplemente son con materiales cotidianos ahorrar simplemente volumétrico, ¿vale? ¿Qué es volumétrico? Imaginaros, voy a poner este elemento de escenografía, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Y le voy a poner encima, por ejemplo, estas placas, ¿vale? ¿Qué pasaría si le pongo estas placas? Ganaría mucho porque podría poner muchas tropas arriba, pero lo de abajo, como observáis, no se vería mucho, ¿no? Entonces, yo quito estas placas y este elemento, que es muy caro, o sea, este plasma de incinerador de plasma a lo mejor vale 50 o 60 euros. Pues este elemento lo voy a cambiar, por ejemplo, por esta lata de Nesquik, ¿vale? Entonces, lo voy a sustituir y voy más o menos a obtener el mismo volumétrico, ahorrándome esos 50 euros. ¿Qué significa eso? Eso no significa que yo vaya a poner 3 latas y ya vaya a dejar esto. Mira, esto es una fábrica, no. Yo lo que voy a hacer es con piezas de workshop, ya sea originales, casteadas o de otras marcas, yo lo que voy a hacer es adornar este elemento para que desde el punto de vista del jugador esto, aunque os esté ocupando un volumen, no parezca una lata de Nesquik, sino parezca una cosa en condiciones, o sea, un elemento de... esto sería, por ejemplo, un almacén de Prometeo, ¿no? Del combustible este que se usa en Warhammer 40.000. Entonces, para que lo veáis así rápido un ejemplo, he pintado ya algunas de las piezas, ¿vale? Entonces, esto de aquí, que es una compuerta de Armageddon, ¿vale? Que viene en el kit de Armageddon. Si se la ponemos ya aquí, ya la cosa, como veis, cambia bastante. O sea, esto ya, si vemos aquí los círculos, nuestro cerebro automáticamente identifica que esto es una lata, ¿vale? Aquí siguen los círculos, pero poniéndole esto ya no es tan exagerado, ¿vale? Si contamos que porque vamos a poner a lo mejor esto encima, pues ya nuestra perspectiva, o quizás así un poco menos, nuestra perspectiva de la lata, ¿vale? Ya no va a ser tan exagerada, ¿vale? También os digo, todos los elementos de aquí van a tener su tutorial de pintura, ¿vale? ¿Por qué? Porque si esta lata la ponemos así directamente de este color, sí va a ser muy exagerado, pero si la integramos con unos colores vivos y demás, estos típicos colores industriales de amarillo y negro, que son los que más voy a tratar, pues este elemento de escenografía va a quedar bastante chulo y original, y no va a ser el típico, no va a ser, para que ustedes me entendáis, la típica lata de Pringles con la lata esta de alubia así puesta que normalmente solemos ver, ¿vale? Luego, ¿qué otra característica que va a tener estos elementos de escenografía? Es que van a tener una base, ¿vale? La base normalmente podéis hacerla de madera o podéis hacerla de metal flexible que es de muy bajo coste, ¿vale? Y en este metal vamos a situar los elementos de escenografía, ¿vale? Cuando situemos los elementos de escenografía, pues haremos una composición, ¿vale? Vamos a hacer una composición, ¿vale? Que rellenaremos junto con arena, y que esta composición nos valga de un bloqueador de visión, que es lo que normalmente nos va a costar más recursos, ¿vale? Para tener un bloqueador de visión que nos salga a un precio económico. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, vamos a pasar entonces a lo que va a ser la composición principal del vídeo, ¿vale? Entonces, vale, entonces, ¿qué elemento voy a coger para hacer la construcción? Pues primero va a ir la base, ¿vale? Esta base de aquí. ¿Qué medida tiene esta base? Pues aproximadamente son unas 12 pulgadas de diámetro, ¿vale? Está ya perforada, es una base reciclada y tiene como característica que debajo tiene pegado
unas tiras de lija. ¿Por qué? Porque queremos que cuando esto lo pongamos en el campo de batalla se quede estático, ¿vale? Es una cosa barata, porque ya te digo, la lija no suele ser muy cara y es bastante resultona, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es que aquí en el medio hagamos el BLOS, el bloqueador de visión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a coger una lata, ¿vale? Esta es de Nesquik XL, ¿vale? Y la vamos a integrar junto a otras dos latas que vamos a poner adyacentes aquí, teniendo estas tres latas, ¿vale? Estas tres latas van a bloquear la visión, ¿vale? Y se pueden poner aproximadamente así, ¿vale? ¿Qué elementos también podemos unir a las latas, ¿vale? En esta construcción, pues en esta construcción podríamos poner esto de aquí, que se uniría a esto. Ya teníamos aquí una plataforma donde que se subieran las tropas y tampoco se ve mucho. Luego este huequecillo lo cubriríamos así, ¿vale? Y entonces, una vez así, esto luego se tiene que integrar y tiene que medir, tiene que encajar la medida, ¿vale? Una vez así, quizá con esto iría mejor, ¿vale? Planteando más o menos las posibilidades que puedes tener con este tipo de escenografía. Esto sería otra parte del vídeo, ¿vale? Voy a hablar un poco de los elementos integradores de los blogs, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos integradores? Por ejemplo, un elemento integrador muy interesante son las nuevas placas estas que ha sacado Workshop en su escenografía de Armageddon, ¿vale? Esta escenografía viene junto a un pack que sacaron, o la puedes comprar por separado. Creo que las referencias son Plasma Incinerator y demás. ¿Y para qué valen? Pues mira, si te compras la escenografía y decides montar por una parte estos elementos de plástico y te sobran estas placas, ¿vale? Tienes dos opciones: o pegar directamente las placas y hacer tu composición, o hacerle un cast, ¿vale? De resina, que es lo que nosotros hemos hecho aquí para ahorrar costes. ¿Por qué? Porque esta escenografía, ya os digo, es muy cara. Así que, valorando esas dos opciones, junto a otros elementos que os voy a poner por aquí, que nos han sobrado de otras construcciones de escenografía aquí en Sargane, ¿vale? Que pueden ser trozos de fábrica, de Basilica Administratum y demás. Pues con todos estos elementos vamos a hacer lo que es el sólido de la escenografía. Luego ya a esto podemos hacer adyacentes otras construcciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a montar esta lata, ¿vale? En el techo, ya hemos dicho, podemos colocar estos dos, ¿vale? Y anexo a esto, ¿vale? Podríamos colocar, por ejemplo, estos arbotantes góticos, ¿vale? Entonces, si tuviéramos aquí la plancha y queríamos que este elemento se quede ahí en medio, podríamos adornarlo, como vemos aquí, con estos arbotantes que se quedarían así fijos, ¿vale? Haciendo como dándole ese toque gótico a la lata y haciendo que esa lata, que se ve súper redonda, ¿vale? Que es lo que no queremos en Warhammer 40.000, sino que todas las cosas estén como recargadas y tengan un aspecto gótico, pues no se vean tan agresivas, ¿vale? Otro recurso que podemos usar, por ejemplo, ya pues kits de escenografía que vienen de workshop oficiales. Este en concreto es el de Riza, ¿vale? Y el de Riza, pues como vemos aquí, la matriz las podemos montar, no vale muy caro, y estos elementos sí que pueden ser una opción viable económicamente para integrar, pues lo que te he dicho, estas latas, los blogs, los bloqueadores de visión al elemento de escenografía que estamos haciendo. Porque ya os digo, esto, aunque cubra un poco miniaturas de infantería, lo que nosotros necesitamos en una mesa de 120 x 180 es tener 1, 2 o 3 focos de corte de visión que pueda, pues, miniaturas de un tamaño Dreadnought, obstaculizar la visión, ¿vale? Que eso suele ser el problema mayor porque el coste es muy elevado, ¿vale? Entonces, anexo a esto, pues tenemos también tuberías, ¿vale? Las tuberías pueden ser dos tipos, las oficiales de Workshop, pero otro elemento que vamos a usar, por ejemplo, es unas tuberías que, vaya, son bastones de estos de PVC que se puede cortar con una sierra o Dremel o similar, ¿vale? Entonces, estos tubos nos pueden valer para unir dos elementos de escenografía diferentes, ¿vale? Entonces, pues podríamos colocarlo así, o podríamos hacerle un boquete y atravesar ambos elementos, y ya esto de aquí, pues sí podríamos adornarlo, o podríamos ponerle, qué sé yo, una plataforma así encima, ¿vale? Así que, dicho esto, sigo diciendo elementos. Otro elemento muy importante, ¿vale?
para nuestras partidas de Warhammer 40.000 y adorno de escenografía es esta lámina que nos saca la empresa Green Stuff, ¿vale? Esta lámina que la tengo aquí imprimada, ¿vale? Esta imita como imitaría las tejas de una casa, ¿vale? O de una fábrica, y esto imitaría como una chapa metálica. ¿Para qué vale esto? Esto, cuando nos encontremos que cierta parte, por ejemplo, antes hemos visto que uniendo esta lata junto a esta tenemos esta cosa de aquí, y ahora esto uniría con esto a lo mejor, ¿no? Pues podríamos recortar este círculo aquí para que, si no tenemos todo el completo de estas placas, esto nos puede valer para una superposición aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Ya os digo, esto a lo mejor tiene un precio de 3 o 4 euros y es una opción interesante, pero ya os digo, no podemos todos forrarlo con esto, porque si no estamos en las mismas. Tiene que haber elementos tridimensionales, o sea, elementos que tengan una profundidad y un volumen, ¿vale? Esto es un elemento 2D y aunque tiene un patrón, ¿vale? Que sería el patrón de suelo de fábrica metálico, no dan ese aspecto de escenografía que nosotros queremos. Siempre tenemos que meter esos elementos que se integren en la escenografía y le den ese toque volumétrico, ¿vale? Por ejemplo, esto de aquí nos puede valer para que una pasarela continúe hacia otra lata y se quede como en medio, ¿vale? Entonces, todo eso cuenta al final a la hora de hacer una escenografía, que cuando tú la veas no pienses directamente, porque tú puedes observar esto y puedes observar esto de aquí. Entonces, tú sabes que esto es una lata, tú sabes que es un elemento de escenografía, pues lo que tenemos que situar a esto es entre medio camino, ¿vale? Elementos entre medio camino que nos sirvan de transición y nos ahorren, pues eso, costes. Otro elemento interesante, ¿vale? Esto me lo dieron en el GT, gané el Army of Parade, quedé en segunda posición del Army of Parade y me regalaron un montón de cosas, ¿vale? Una cosa interesante que voy a sacar de Green Stuff, que fue patrocinador y demás, del GT de Talavera, pues son estas de energía, ¿vale? Estas placas de energía. Puede valernos para, pues, hacer como pasarelas de energía, ¿vale? Integrándola con otro elemento, o de barrera entre una lata y otra lata y demás, ¿vale? Entonces esto también es muy interesante. Otra cosa interesante que nos dieron fue este modelador de resina verde para hacer pernos y demás, ¿vale? Con estos pernos pues adornaríamos aún más ciertas zonas de elementos de escenografía, ¿vale? Junto a este rulo, que también es de Green Stuff. Este rulo lo que hace es una base de resina verde, ¿vale? Como veis tiene un patrón de fábrica, ¿vale? Una base de resina, o sea, de resina no, de multicomponente verde, ¿vale? Que ahora es de masilla verde, ¿vale? Multicomponente, pues la pondríamos aquí y con esto, girando el rodillo, tendríamos un patrón en concreto de industrial, que es este el caso, para poner nuestras peanas o para añadir directamente a nuestro evento escenográfico, ¿vale? Así que voy a cortar el vídeo y voy a pasar a pintar un par de elementos, ¿vale? De hecho, para que veáis cómo sería el pintado, un pintado rápido para la escenografía de torneo. Bueno, vamos a pasar al tutorial de pintura de las latas, ¿vale? Como hemos visto antes, las latas ya están imprimadas en negro. El color que yo recomiendo de imprimación siempre va a ser el negro, ¿vale? Y la marca en concreto para esta escenografía, que lo que queremos es ahorrarnos, la marca que yo uso es Montana. ¿Por qué? Porque estos colores van a baja presión, ¿vale? Entonces la densidad de pintura por centímetro cuadrado es muy alta, ¿vale? Y entonces eso va a hacer que no sea la típica escenografía que se raye. Aquí le estoy dando fuerte con la uña, ¿vale? Y no se raya fácilmente, ¿vale? Como veis. En el Spray Workshop sí que si lo echamos sobre metálico es más fácil que se nos raye, ¿vale? Entonces este spray negro mate de Montana, que tiene un precio medio de unos 3,50 € y da para mucha escenografía. De hecho toda la escenografía la he imprimido y me ha sobrado. Va a ser una opción interesante para dejar nuestra escenografía pintada, ¿vale? Como habéis visto en el anterior vídeo, he recortado unos cuantos elementos en círculo de la chapa, ¿vale? De Green Stuff, para colocarlo aquí encima, ¿vale? Es muy fácil, colocaríamos la placa, ¿vale? Y con un boli pues hacemos el círculo y recortamos con una tijera y nos da este montante, ¿vale? Lo colocaríamos aquí, ya así ya se ve guay la lata, ¿vale? Entonces,
¿Qué color recomiendo yo para pintar este tono industrial? Pues recomiendo colores cálidos, porque los colores fríos, el verde y el azul, para este tipo de escenografía no queda muy... O sea, depende también de la mesa donde lo vayamos a poner, pero suele quedar más vistoso si usamos colores naranja y amarillos, ¿vale? Así se ve bastante bien. Y luego cuando echemos mucho, por ejemplo, pigmentos de Vallejo, que yo los uso un montón, sobre esos colores claros y el chipping que usemos, el chipping es el efecto esponjita, ¿vale? Que usamos, va a quedar bastante chulo. Así que ya tengo aquí mi aerógrafo cargado y voy a empezar a pintar. No sé si Rob va a poner esto en cámara rápida, pero hago un resumen antes de lo que voy a hacer y ya está, ¿vale? Que no sé, pero un bozal a los de abajo. Ya ves. Entonces tenemos estas latas y las vamos a pintar de color. Y luego esto es una cosa que hago bastante con la escenografía. Lo que hago es coger números, ¿vale? Y letras. Cogemos los números estos de aquí y los recortamos, le ponemos un fiso o precinto por delante y por detrás y recortamos los números con una tijera, ¿vale? Entonces estos números nos van a servir luego de plantilla para ponerle como una numeración a las latas y demás para que parezca que son de un sector en concreto industrial, ¿vale? Así que es una cosa que me vais a ver hacer y queda bastante resultona, ¿vale? Entonces voy a empezar a pintar la capa base que voy a dar para toda la escenografía. Es una capa base de una combinación de estos dos colores: el Surface Primer verde para darle un toque de desgaste, el Surface Primer de rojo, la referencia es 73605, ¿vale? Y esto va a ser para más general, esto es más específico. Y voy a ir dando baños de suciedad y sombra tostada, ¿vale? Para hacer capas de veladura con aerógrafo y que quede con un aspecto así sucio e industrial, ¿vale? Así que voy a empezar. Voy a pintar la lata por separado de esto, ¿vale? Y luego os digo, esto yo los elementos los podéis pegar con cianofilato, ¿vale? Con los cites. Pero yo recomiendo que para tantos elementos de escenografía, o si hacéis una base, uséis por ejemplo una pistola termocoladora, ¿vale? Esto se enchufa en la corriente y pega bastante rápido todos los elementos, ¿vale? Así que voy a empezar, voy a pintar una lata para que lo veáis, ¿vale? Cómo queda y luego ya pues vemos los resultados y cómo quedarían poniéndole este elemento, poniéndole otro elemento, ¿vale? ¿Veis? Este naranja pues le da un toque así con la superposición del verde y del rojo anterior, tiene un toque bastante industrial que queda bastante guay.
Desgraciadamente en este ángulo Alex se salió y la cámara no lo pudo apreciar, pero en este momento está bueno, haciendo un enmascarado de amarillo con negro para hacer bueno, diferentes esquemas de colores en cuanto a la escenografía. En breve vamos a verla terminada y bueno, más explicaciones técnicas las daremos en un futuro. Muy bien, pues la escenografía ya está terminada de pintar al menos las capas base, ¿de acuerdo? Lo único que habría que hacer pues después es luces y mucho más trabajo de deterioros, si es lo que queréis es resaltar todavía más esta escenografía. Y ahora lo que va a hacer es, usando las plantillas, pues dando cierto producto en el aerógrafo y dando detalles, haciendo bueno, que toda esta escenografía gane mucha más profundidad con números, letras y cosas. Va a empezar a hacerlo en diferentes modelos, diferentes esquemas y haciendo pues que podáis ver que podéis personalizar estas latas, estos objetos y darles una vida propia y una personalización. Está usando diferentes tonos, va a usar rojos, va a usar blancos, dependiendo de las bases en las que esté usándolo. Y luego pues podéis incluso tener en cuenta que estos son capas base, son capas profundas. Si queréis hacer más luces, más deterioros, si queréis hacer esponjas para hacer lo que es el chipping y weathering y cosas así, se pueden hacer. Podéis usar pigmentaciones de Vallejo o otras marcas, incluso podéis crear vuestras propias pigmentaciones para darle más rugosidad. E incluso podréis encontrar más y más formas. En este caso, aquí tenéis la lata terminada de diferentes colores. Lo que ha usado para hacer las líneas es simplemente una tira de cartón. Haciendo el mismo enmascarado que está haciendo ahora mismo con los números, pues lo hizo con los diferentes colores. La pintó en amarillo y luego usó el negro base. Y bueno, ahí está todo. Os vamos a dejar fotos finales de cómo está el proyecto y un poco más a Alex pintando.